ay. My God. Todo muy bien en sus casitas. Buen día, amigos. ¿Cómo estamos esta mañana? Oh, me alcanzó. Y nada más anhelo yo. Tu amor me alcanzó. Nada más anhelo yo. Nada más anhelo. Nada más anhelo. Nada más. Buen día. Estoy terminando unas cositas aquí. Nada más anhelo. Hello. Tu amor me alcanzó. Nada más anhelo yo. Tu amor me alcanzó. Nada más anhelo yo. Nada más anhelo. Estamos como día lunes, o sea, día miércoles. Día miércoles para mí, día complicado para echar a andar los motores. Todo sediento y débil también. Ven a la fuente. Sumerge tu corazón en dolor y tristeza. Lavadoso en sus olas de gracia. Y de lo profundo clamo a ti. Y de lo profundo Ya, clamo a ti. De lo ya, ahora sí. Ya, disculpen, buenos días. Les voy a contar ahora lo que pasó. Karen, Paulina Díaz, ¿cómo están? Jenny, Felipe, todos los que están por ahí. Me vine para acá y se me olvidó mi celular. Tuve que devolverme a la casa, me atrasé todo. Día miércoles para mí. No es el mejor día, el día miércoles para mí. Definitivamente. Definitivamente para mí me cuesta echar a andar la máquina el día miércoles. Pero aquí estamos. Ya aquí estamos. Y volvemos. Estamos en la mitad de la semana. En la mitad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que tenemos que puro disponernos, animarnos, caminar juntos, ¿cierto? Así que no quedarnos solitos por ahí, sino que poder avanzar juntos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que animarlos, ánimo con todos, despierta a tus amigos, despierta a tu gente, que ya estamos conectados, ¿ya? Así que para que pueda avisarle a los demás. Vamos, que se puede. Hola Vane, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, pues como día miércoles, mitad de semana, a mí me cuesta un quilombo el día miércoles. ¿Qué quieren que les diga? Por lo general para mí el día lunes, bien. Miércoles, viernes ya bien. ¿Ya? Pero miércoles complejo. Ay, ay, ay. Pero estamos bien. Buenos días, Mark. Good morning, Mark. From Phoenix, Arizona. El lugar del calor. Aunque ustedes lo crean, Phoenix 45 grados, 42 grados. 120 Fahrenheit degree. En Phoenix, Arizona. Hola Jime, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Y espero que estén todos bien, que sea un buen mes
increíblemente, pero ya estamos en agosto, segunda semana, vamos, o sea, el segundo semestre de este año 2020. Y sin duda ha pasado el tiempo rapidísimo. Así que, buen día, mi hermano, ¿cómo estás? Give my greeting to Bonnie. Bonnie es la esposa de Mark Morgan y Mark es pastor de la iglesia Viña en Phoenix, Arizona. Son muy buenos amigos nuestros. Bonnie is his wife. ¿Ya? María Cristina, Ángela y Jimena, todos. Bueno, a ver si le ponen un me gusta y un compartir. Mientras van despertar, parece que a todos se les pegó que el día miércoles es lo más complejo, ¿ya? A todos se les pegó eso, parece que no es lo más fácil. Bueno, buen día. Hola, Fami. O sea, Mari. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bueno, seguimos hablando de los dones, ¿cierto? Vamos a continuar hablando de los dones y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que para que podamos estar claros en todo esto, porque los dones es algo trascendente en la vida. Hemos hablado ya, este es el número 7, ya el vivo 7, y espero terminar este viernes con el 8. Ya, y ahí se acabó y vamos a comenzar una nueva serie. Así que el próximo lunes vamos a seguir lunes, miércoles, viernes a las 9 de la mañana. Algunos me han pedido que lo haga a las 10. Algunos han pedido que lo haga a las 11. Y ustedes pueden creer que algunos han pedido que lo haga al mediodía. ¿Ya? Pero yo digo, no, el día comienza a las 9, es buena hora para comenzar el día. ¿Ya? Así que eso. Hola prima Clara, ¿cómo está? Alejandro Araya. Lisette Quintana, ¿cómo estás, amiga mía? Me imagino que trabajando ahí, trabaja en la salud, en el aire de la salud ella, ya, pero bien, ¿ya? Así que está bien con todo esto. Bueno, ¿les parece si oramos y comenzamos nomás? Y los demás que se vayan uniendo en el camino, porque igual es harto lo que tenemos que ver y harto lo que hay que avanzar. Hoy día yo creo que hay un tema importante, no sé si tan importante, pero sí es importante, ¿ya? Pero sí son temas de repente algo controversiales que a veces no hay una comprensión y tampoco yo quiero poner que yo comprendo todo porque no es así. Algo veo, ¿no? Pero claramente hay gente que tiene mejor comprensión. Se me quedó el celular en la casa. Tuve que devolverme a la casa, amigos. ¿Ustedes creen? ¿Se imaginan eso? Tuve que devolverme a la casa. Bueno, oremos. Vamos a orar. Padre, Señor, esta mañana te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que venga tu reino y tu presencia, tu gloria y tu bondad sobre nuestras vidas y que podamos avanzar en todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Venga tu reino, Padre, venga tu reino sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros y que podamos, Señor, tener de tu amor, de tu gracia y de tu bondad en cada uno de nosotros, Dios. Espíritu de Dios, guíanos, enséñanos, muéstranos, Señor, en estos tiempos cómo vivir, cómo actuar, las palabras a decir a otros, nuestras acciones también con otros y que podamos ser la mejor expresión de Jesús, Señor, para esta raza humana, que podamos ser la mejor expresión de Jesús, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea. Pero ayúdanos a hacer esa mejor expresión. Te damos gracias, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, que tu gracia, tu bondad pueda venir sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, hemos estado hablando de los dones, ¿cierto? Y en este proceso de los dones, ¿cierto? Hemos tenido yo lo he animado a hacer, ¿se acuerdan de esta lista? ¿Ya? Una lista en Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12, porque los dones es algo trascendente e importante en la vida del cristiano. Sin duda, los dones son las herramientas dadas por Dios
con la finalidad de poder caminar en su plan y caminar en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, yo te quiero animar a que puedas entrar en un proceso de descubrir aquellos dones, aquellas capacidades que Dios ha puesto en tu vida y que Dios de alguna forma quiere desarrollar y que Dios quiere potenciar. Cuando personas caminan, cuando personas descubren y caminan en sus dones, sin duda se potencia todo se potencia. Por eso es tan importante los dones. Cada cristiano tiene dones, cada hijo de Dios tiene dones. Y en 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice lo siguiente. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir de espíritu, a otros el hablar en lenguas, y a otros el interpretar de las lenguas. Pero hay diversidad de dones, diversidad de dones. ¿Qué son los dones? Los dones son esas capacidades extraordinarias que Dios le ha dado a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios. Dios ha entregado capacidad extraordinaria que la entrega por medio de su Espíritu Santo por pura gracia. Ya cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entrega y distribuye esos dones en nosotros. Y cada hijo de Dios y cada hija de Dios tiene por lo menos 2 o 3 dones. Ya tiene por lo menos 2 o 3 dones y que esos son la base de su ministerio. Y lo que necesitamos es descubrir esos 2 o 3 dones para poder edificar el plan y el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Son dones que se dan solo por la gracia de Dios. Es decir, no los gano, no los compro, no son heredables. O sea, no es que yo heredo los dones, sino que simplemente Dios los entrega en la medida en que Él vea la necesidad en el cuerpo. Él ve la iglesia y dice, necesitan esto y estos dones. Y entrega esos dones a las personas para que puedan funcionar. Los dones tienen como propósito 2 cosas. Edificar la iglesia, construir la iglesia. Que la iglesia sea el lugar donde las personas puedan ver la esperanza. Y los dones son esas herramientas que Dios entrega. Entonces tiene la finalidad de edificar la iglesia y tiene la finalidad de alcanzar a otros también. Tiene la finalidad que otras personas puedan acercarse a Jesús. Entonces, en ese proceso es que Dios nos entrega estas capacidades. No es para los super hiper cristianos, es para todos. Todo cristiano tiene dones, todo hijo e hija de Dios tiene dones. Y estuvimos viendo en la lista de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y durante la semana pasada repasamos 21 diferentes dones. 21 diferentes dones. Y a mí me gustaría hoy día tal vez entrar, no sé si entrar a llamarle las palabras. Hay que ser cuidadoso hoy día con las palabras. Pero creo que es importante poder entender un poco no sé si llamarle la diferencia, ¿no? Pero para tener palabras claras. Pero los dones y la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Porque de repente hay tanta, entre comillas, mala comprensión. De repente he hablado con cristianos que a veces se sienten un poco frustrados porque sienten que tal vez no han sido llenos del Espíritu Santo, cosas de ese tipo. Entonces a mí me gustaría, en conversaciones o WhatsApp que me han enviado, que hablar un poco de esto. ¿Qué significa? ¿Qué relación tienen los dones con la llenura? ¿Qué es la llenura? ¿Qué es lo que es el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo? Entonces, que podamos aclarar esto. Primero me gustaría ir a Hechos 19. Hechos 19, en un momento, cuando llegaron a Éfeso, Apolos, ¿cierto? Llegó a Éfeso, se encontró con una situación bastante interesante. En Hechos 19, Pablo y Apolo en Éfeso. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó hasta Éfeso, ¿ya? Allí encontró a algunos discípulos. O sea, hasta allá Éfeso, que era un lugar como de... Igual tenemos que entender que ellos no tenían ni autos, ni avión, ni buses, ni nada de esto. Pero era una localidad cercana a 60, 70 kilómetros, ¿ya? Que había que caminarlos, pues no era una cuestión o en burro o algo así. ¿Ya? Entonces, dice que allá encontró discípulos. O sea, el evangelio llegó hasta allá. Y cuando llegó allá les preguntó lo siguiente. Le dicen en Hechos 19, versículo 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. Y ellos le dijeron, no,
ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, claro, de repente hoy día es difícil que un cristiano no haya escuchado hablar del Espíritu Santo, pero con claridad, pocas veces se enseña quién es, qué hace, cuál es su labor, cuál es su obra, en qué labor cumple, qué rol juega en nuestras vidas. Y es súper importante porque es quien nos acompaña en el fondo. El Espíritu Santo es quien nos acompaña, es quien camina con nosotros. Y en ese proceso es donde avanzamos. Entonces, el apóstol Pablo llega a Éfeso, que Éfeso era una zona altamente pagana e idólatra, tenía varios dioses, y al llegar allá se encuentra con estos grupos cristianos y le dice, ustedes conocen quién es el Espíritu Santo, ustedes han recibido el Espíritu Santo, ni sabemos quién es. Entonces hay muchas veces que en algún tipo de iglesia no se habla del Espíritu de Dios, no se habla del Espíritu Santo, ni se enseña del Espíritu Santo, todo es como más... No, no, no son tan como, no sé si llamarles carismáticos, pero sí es necesario, el Espíritu Santo es quien nos acompaña, como vamos a ir viendo en un momento. Entonces, es el Espíritu Santo el que reparte los dones, es el Espíritu Santo el que determina, mira, este don para tal y tal persona. Entonces, es sumamente importante. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ministra, el que camina con nosotros, el que nos llena, el que nos convence, el que nos corrige, ¿ya? Entonces, sumamente importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que es esta relación que hay entre los dones y la llenura o el bautismo del Espíritu Santo? Porque a veces hay una comprensión acerca de eso. Entonces, lo primero, porque mucho se habla del bautismo, entonces a mí me gustaría plantear que lo que yo veo en la Biblia, y es lo que enseñamos acá en Viña Maipú, es que nosotros podemos ver tres tipos de bautismo en la Biblia. Vemos tres diferentes tipos de bautismo, ¿ya? Obviamente están todos relacionados, están todos de alguna forma conectados, pero uno puede distinguir y, bueno, cuando estaba repasando esto anoche, tú te encontrás con otros tipos de bautismo. Mira, si es tan simple como esto, cuando tú tengas tiempo, no ahora, pero busca en tu celular, abre tu Biblia, busca en la concordancia que tiene ahí y le pones bautismo. Y te va a aparecer, por ejemplo, en un momento Jesús, hablando en el libro de Lucas, Jesús dijo, porque en el bautismo de mi sufrimiento, del sufrimiento. Yo no voy a entrar en eso, pero hay un tipo de bautismo que es un bautismo de a veces no pasarla tan bien, ¿ya? Pero no es el tema hoy día, ya no es el tema. Pero la Biblia habla de tres tipos de bautismo. Primero, ¿cierto? Tenemos este famoso bautismo, que yo creo que es donde toda la iglesia podemos estar de acuerdo. Lo que dice en Romanos 6, versículos 3 al 4, un bautismo, el primer bautismo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y esto habla del bautismo en agua, ¿ya? Habla del bautismo en agua, que ya sea, puede ser en un río, en el mar, en una piscina, en una tina, ¿ya? Pero el bautismo en agua tiene el símbolo, la comprensión de manifestar esta fe interior que tenemos en Jesús, de hacerla pública. Es una manifestación de una fe pública, la cual, cierto, otras personas lo oyen, otras personas lo ven y pueden ser edificadas o evangelizada en ese momento. Nosotros hemos tenido experiencia cuando hemos hecho bautismos públicos y gente se acerca y solamente al escuchar lo que la persona expresa, esas personas despiertan en ellos una inquietud de conocer a Jesús. Entonces, pero primero está el bautismo en agua, que significa, como dice el apóstol Pablo, que cuando tú vas al agua, ¿cierto? Llegas como en tu vida natural, mueres con Él. Tú cuando aceptas a Jesús tomas la decisión de morir a ti mismo para ser resucitado a una nueva vida. Y ahora, por medio del bautismo, tú tienes la posibilidad de vivir una nueva vida. Ahora, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, hay personas que me han dicho, no quiero bautizarme, es como si fuera una opción. Pero la verdad, Jesús nunca lo planteó como una opción.
Cuando tú lees Mateo 28, ¿ya? Te vas dando cuenta que lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y luego dice, bautícenlo. Y eso no es una opción, un mandato, la verdad. Entonces, es una orden para cada uno de los cristianos, no es una opción para cada cristiano el bautizarse. No es como, no quiero, no me interesa, no me gustaría. No, no es una opción. Es un acto de obediencia a Jesús. Es un acto cuando le decimos, Señor, yo te amo, te quiero y quiero caminar contigo y quiero avanzar contigo. Y en ese proceso es que nosotros vamos a la agua, nos bautizamos, conscientes de que cuando entramos al agua morimos a nosotros mismos, pero nos levantamos a vivir una vida nueva. Eso es lo que habla Romano, acá 6, versículos 3 y 4, que ahora tenemos la posibilidad de llevar una vida nueva. O sea, yo no tengo que vivir una vida atada al pasado. Yo no estoy atado a lo que me ocurrió atrás. Estoy en el pasado, estoy con la posibilidad de construir una vida nueva. El bautismo significa eso, es la manifestación exterior de lo que me ha ocurrido en mi interior. Es una manifestación exterior de la decisión que hemos tomado de caminar con Jesús en esta vida nueva. Nueva vida. Entonces existe el bautismo en agua. En Hechos 8, versículos 3 y 4, dice lo siguiente, el eunuco, ¿se acuerdan? ¿Ya? El eunuco era un siervo de un gobernador y al parecer estuvo en Jerusalén, y cuando estuvo en Jerusalén obviamente escuchó hablar de Jesús y escuchó el mensaje de Jesús, y aunque él no era judío, tomó un rollo del libro de Isaías, tomó un pergamino, un escrito de Isaías, y cuando iba en el carruaje lo iba leyendo, ¿ya? Y dice lo siguiente, en versículo 34. Voy a leer desde 33 porque creo que podría ayudar un poco más, ¿ya? Pero dice lo siguiente. El pasaje de la escritura que estaba leyendo, el eunuco, ¿cierto?, de estos rollos, era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió la boca. Acerca de Jesús está refiriéndose. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un evangelista que Dios usaba para llevar el reino a todos lados. Increíblemente aquí ocurrió una situación muy sobrenatural, porque el eunuco venía saliendo de Jerusalén, venía solo arriba del carruaje, leyendo el pergamino de Isaías, venía leyéndolo, y se encontró con ese pasaje que como oveja fue llevado al matadero, y en ese momento apareció Felipe a su lado. El Felipe estaba en otra ciudad y Dios de alguna manera lo traspuso, lo trajo, lo sacó de allá y lo puso al lado en el carruaje con este eunuco. Y este eunuco ni siquiera se sorprendió, lo miró y le dijo, va, estás tú aquí. Oye, ¿qué significa esto? ¿Acaso el profeta está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otro? ¿De quién está hablando? ¿Qué está ocurriendo aquí? Versículo 35. Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la escritura del libro de Isaías. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, lo evangelizó, le compartió el evangelio. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco le dijo, mire aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, entonces mandó a parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere decir la Biblia con esto? Que para bautizarse no hay mayores requisitos. Algunos te dicen, no, para bautizarte tienes que hacer discipulado 1, discipulado 2 y tienes que santificarte. No, amigos y amigas, el bautismo es un acto personal, de una decisión personal que cada uno ha tomado para caminar con Jesús. Aquí tenemos al eunuco que no tenía idea de las cosas. Él no entendía nada. Felipe lo evangelizó, compartió el evangelio con él. El eunuco manifestó su fe en Jesús y como esa manifestación lo llevó a preguntarle, ¿y qué impide que yo me bautice ahora? ¿Qué impide? Nada, le dijo Felipe. Paremos el carruaje y te bautizo al tiro. Y se bautizaron. Y bajaron al agua y se bautizó. Entonces, el bautismo en agua es una expresión exterior de lo que ha ocurrido en mi interior. Cuando yo voy a la agua, de alguna forma, de alguna manera, ¿cierto?
yo voy allá y Dios toca mi vida y me llena. Hay experiencias maravillosas acerca de esto. Y si tú nunca te has bautizado, tienes que bautizarte. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer los bautismos? Todavía no sé, todavía tenemos que planificar esto, la verdad. Pero si tú nunca te has bautizado, tienes que bautizarte, la verdad. Entonces, el primer bautismo es el bautismo en agua, ¿cierto? Es el bautismo que necesitamos hacer para que manifiesta lo que ocurrió en nuestro interior. Existe un segundo bautismo en 1 Corintios 12, ¿cierto? En 1 Corintios 12, versículo 13, dice, todos fuimos bautizados, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un cuerpo, ya sean judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que hay un segundo bautismo, que es el bautismo en el cuerpo. El bautismo en el cuerpo es el ingreso a la iglesia, es el ingreso al cuerpo, a la familia de Dios, ¿ya? Y son actos que ocurren en el momento, no hay actos que van pasando uno después, no, todo en el momento. Tú tomas la decisión de ir a bautizarte a las aguas, y vas y te bautizas, en ese momento también tú te haces parte de la iglesia. Existen dos tipos de iglesias, básicamente, que es la iglesia mundial de Jesús, es la iglesia que está, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús que está en todo el mundo, en África, en China, en Europa y en todos lados hay iglesias cristianas. Se supone que hoy día poco más de un tercio, ¿cierto?, de la población mundial es cristiana, ha declarado su fe en Jesús. O sea, de los 7.000 millones de personas o más que hay en el mundo, cerca de 3.000 millones, ¿ya?, son personas que han manifestado su fe en Jesús. Y esas personas conforman el cuerpo de Cristo, conforman la iglesia. Esa es la iglesia universal. Y esa iglesia universal está conformada por todas las personas que han expresado su fe en Jesús. Entonces, cuando tú te bautizas, esa es como la recepción oficial del ingreso a la iglesia. No a una iglesia local, sino que a una iglesia universal, a la iglesia del mundial. Pero esa iglesia universal, esa iglesia mundial, se manifiesta en iglesias locales, ¿ya? Hay variedad de iglesias locales y tú necesitas ser parte de una iglesia local. Necesitas ser parte de una iglesia, de un cuerpo, de una familia donde tú puedas ser parte, donde tú puedas conectarte, donde tú puedas crecer, donde tú puedas servir, donde tú puedas dar, donde tú puedas aportar, donde tú te comprometes para la extensión del reino por medio de esa iglesia local. Entonces tenemos el bautismo en agua y el bautismo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es sumamente importante. Hay montones de cristianos que dicen, no, yo creo en Jesús a mi manera, yo creo en Cristo a mi manera. Y bueno, es respetable si al final cada cual creerá lo que quiera creer. Pero lo que nos llama la Biblia es a ser parte de una iglesia local. Y tú y yo necesitamos ser parte de una iglesia local, un lugar donde podamos adorar a Dios con otras personas, un lugar donde podamos escuchar una palabra de Dios, pero también un lugar para conectarnos con otros, ¿ya? Un lugar donde tú puedas tener personas con las cuales puedas relacionarte, con las cuales puedas caminar juntos, con las cuales puedas tal vez plantear tus inquietudes acerca de la vida y de cómo Dios te puede ayudar, etcétera. Pero necesitas ser parte de una iglesia local, ¿ya? Nosotros como Viña Maipú somos una iglesia local. La iglesia bautista es una iglesia local. La iglesia Asamblea de Dios es una iglesia local. La iglesia pentecostal que está aquí a la vuelta es una iglesia local. Son iglesias locales. Pero esas iglesias locales, la suma de todas esas iglesias locales conforman la iglesia mundial de Jesús. Entonces, es tan determinante y tan importante que tal vez que tú y yo podamos ser bautizados también en la iglesia, seamos bienvenidos, recibidos, recepcionados en la iglesia mundial de Jesús, pero también ser parte de una iglesia local, participar de una iglesia local, ¿ya? Entonces es tan clave toda esta cosa, ¿cierto? Que es divertido. Perdón, es que estaba leyendo algo, ¿ya? Entonces, el bautismo en el cuerpo. En Gálatas 3, ¿cierto? Versículo 26 al 28, dice lo siguiente. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya, ok. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo
se han revestido de Cristo, o sea, ahora comienzan a caminar con Jesús. Y ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, el cristiano de China, el cristiano de Estados Unidos, el cristiano de Inglaterra, el cristiano de Australia, conformamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo mundial, el cuerpo universal de Jesús. Y es tan determinante que tanto tú como yo podamos avanzar en eso. Entonces tenemos el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo, en la iglesia de Jesús, pero también tenemos otro bautismo que está en Juan 1, ¿ya? Juan capítulo 1, vamos a leer 32 y 33. Y dice lo siguiente. Juan declaró, esto hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Dice lo siguiente, que Juan dijo, vi al Espíritu descender del cielo, cuando Jesús se estaba bautizando, del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces también hay un tercer bautismo que es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces hay un bautismo en agua, hay un bautismo en el cuerpo, en la iglesia, y hay un bautismo con el Espíritu Santo que está disponible para ti y para mí, está disponible para todos nosotros, ¿ya? No es algo exclusivo, no es algo para algunos, es algo que está dispuesto y disponible para cada hijo e hija de Dios, ¿ya? Entonces, y acá es donde a mí me gustaría ir separando un poquito más minuciosamente esta situación, porque cuando tú te vas a la Biblia te vas encontrando con que tal vez hay una diferencia entre bautismo y llenura. Entonces, en algunas partes se usa la palabra bautismo, que la palabra en griego es baptizo, que significa sumergir en agua. Entonces, cuando está hablando Juan el Bautista, dice, aquí viene Jesús, del quien desciende el Espíritu, y Él los bautizará, Él los va a sumergir, ¿cierto?, en el Espíritu Santo. Él nos va a llenar con su Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, cuando tú vas hilando un poquito más fino en el libro de Hechos, te vas dando cuenta que hay una diferencia entre el bautismo y la llenura, ¿ya? El bautismo y la llenura del Espíritu. Entonces, en ese bautismo es algo que todos nosotros tenemos que avanzar. El bautismo básicamente es una experiencia única para todo cristiano. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando tú y yo le decimos a Jesús, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, yo expreso mi fe en ti. Quien viene a vivir, a morar y a ser templo en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el que ahora vive en nosotros y habita en nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú expresas fe en Jesús, cuando tú le dices, Señor, yo confío en ti como mi Señor y Salvador. Jesús, yo reconozco con mis labios, ¿cierto? Y con mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. En ese momento ocurren muchas cosas espirituales en tu vida que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero una de esas es que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y por eso que esa voz, yo recuerdo mi experiencia, ya yo voy a hablar de mi experiencia. Seguramente cada persona tiene su propia experiencia en esto, pero sin duda van a ser similares. Pero yo era un mozuelo, ya, de 21 años, algo, 20 años, cuando llegué a mi casa en la noche, luego un estudio bíblico invitado de manera engañosa y fraudulenta, me llevaron a tomar once con unos gringos y terminé en un estudio bíblico. Pero allá Tomás me dijo, mira, cuando llegue a tu casa, dile a Jesús que entre en tu corazón. Yo dije, no, yo no tengo fe para nada. Y él me dijo, si tienes fe como un grano de mostaza es suficiente. Ya, ok. Y llegué a mi casa y después del estudio bíblico yo me fui a un carrete, ¿ya? Y llegué a mi casa como a las 3 de la mañana. Y antes de dormir, yo le dije, Jesús, si tú existes, entra en mi vida. ¡Pum! Esto fue un día viernes. Jesús, si tú existes, entra en mi corazón. Ya, se acabó. Y al otro día sábado, durante el día pero en la noche fui a un carrete. Fui a una fiesta. Y mientras estaba en la fiesta sentí algo dentro de mí. Claro, hoy día yo tengo un poquito más de comprensión de eso, pero en ese momento fue una sensación. Estaba en pleno carrete y tuve la sensación de, ¿qué hago aquí? Me aburrí. Yo
me gustaba el carrete, pero en ese carrete me aburrí, sentí que no era mi lugar, sentí que no me sentía parte. Entonces dejé lo que tenía mi cometito, mi trago, mi cigarro, lo dejé ahí y me fui para la casa. Claro, hoy día comprendo que el Espíritu de Dios, cuando en la noche yo le dije, entra en mi vida Jesús, vino el Espíritu Santo y al otro día Él comenzó inmediatamente a trabajar en mí. Y esa sensación, esa voz que o ese, no sé, eso que te hace sentido dentro, es la voz del Espíritu Santo. Que a veces nos habla en nuestro inconsciente o consciente, que a veces nos da un cierto sentido de cosas, pero viene a vivir en tu vida. Y en ese momento, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, vino el Espíritu Santo inmediatamente. No es que yo me puse a danzar y a gritar, no, estaba acostado, amigo, estaba durmiendo. Y al otro lado fue una sensación de corrección, de dirección del Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, existe este bautismo, ¿es cierto? Que es un acto único que ocurre en la vida de un cristiano. Ocurre por una vez en la vida de todo cristiano, entra y viene a morar y a vivir en tu vida. Y ahora, y aunque el Espíritu Santo no es alguien que entra y sale, no. Él viene y hace morada en tu vida. Y Él viene y hace su templo y comienza, nosotros dice la Biblia que somos su templo, y comienza a trabajar dentro de nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo es un acto único, cuando Él viene a morar y a vivir en nuestro corazón. Ese acto ocurre cuando tú expresas fe en Jesús. Ese acto ocurre cuando tú le dices a Cristo, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor y Salvador. Pero luego hay algo que es como una segunda experiencia que podemos tener con el Espíritu Santo, que es su llenura. ¿Ya? Es su llenura. Y cuando hablamos de llenura, o cuando la Biblia habla de llenura, se relaciona a algo que rebalsa, que llena más allá de lo normal y de lo tradicional. Va más allá que esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en una segunda instancia, en primera instancia, viene y hace morada en nosotros cuando expresamos nuestra fe en Jesús. Pero luego, en nuestro caminar cristiano, tenemos una serie de experiencias con el Espíritu de Dios, donde a veces nos llena de manera extraordinaria. Y esas son experiencias esporádicas, experiencias que ocurren cada cierto tiempo, cuando Él lo requiere, cuando Él cree que lo necesitamos y cuando nosotros se lo pedimos. ¿Ya? Entonces es algo, en la primera experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, es la experiencia de recibir cuando recibimos a Jesús. Y ocurre una vez para nunca más salir, pero la segunda ocurre reiteradas veces durante nuestra vida cristiana. Entonces, por eso que a veces tú vas a estar en un lugar y de acuerdo a tu disposición a Dios y de acuerdo a tu disposición al Espíritu Santo, tú le vas a decir, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, rebálsame hasta que salga por todos lados de tu presencia. Y el Espíritu Santo va a venir y va a llenarte. Va a venir y va a darte más allá de lo que tú te imaginas. Entonces tenemos el bautismo y tenemos su llenura, su llenura. Y muchas veces, claro, nosotros caminamos en la experiencia con el Espíritu en el bautismo, pero luego caminamos bajo nuestra propia sabiduría, caminamos bajo nuestra propia comprensión de las cosas y no nos dejamos guiar por el Espíritu. O sea, si tú ves el Nuevo Testamento, está lleno de donde nos aconseja que vivamos guiados por el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien guíe nuestras vidas. Y eso es aprender a conectarnos con Él y caminar con Él y avanzar con Él. ¿Ya? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza, trae los dones y pone dones en ti. Y en ese momento Él lo activa. Yo no sé de dónde sale esa palabra activación, pero no lo veo mucho en la Biblia, la verdad. Pero esa palabra, el Espíritu Santo viene a tu vida y trae los dones y pone los dones en ti. Y el deseo de Él es que tú puedas descubrir esos dones y los puedas desarrollar y potenciar. ¿Ya? Pero tenemos esta llenura. El bautismo ocurre una vez para siempre. ¿Ya? Pero la llenura es algo que va ocurriendo en la vida. Podemos tener muchas experiencias con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero animarte
a que cada día le pueda decir, Señor, lléname. Yo quiero caminar siendo guiado por ti. Que tú guíes mi vida. Y que tú me des la sabiduría necesaria para aprender a vivir esta vida de tal manera que el Padre salga glorificado. O sea, todo lo que hizo Jesús, si tú te das cuenta, todo lo que Jesús hacía, el Padre salía glorificado. Y lo que nosotros podamos hacer o desarrollar en nuestra vida es que el Padre salga o sea glorificado. ¿Ya? Entonces a mí me gustaría que fuéramos un poquito a Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Gálatas 5:24, si lo tienes por ahí, yo lo voy a buscar de igual manera. Gálatas 5:24, ¿cierto? Yo lo busco aquí en mi computer. Dice que los que son de Cristo Jesús, ¿cierto? Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos, ¿cierto? Y sus deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ese andemos guiados es vivamos por el Espíritu, vivamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el llamado del apóstol Pablo es que podamos vivir esta vida guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, para aclarar algo, tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo ocurre cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. En ese preciso momento viene el Espíritu de Dios a morar a tu vida. No es que viene después, no, en ese momento viene a morar. Y cuando viene a vivir a tu vida, trae los dones que tú necesitas. Es todo un paquetito, ahí viene, trae los dones. Instala los dones en tu ser para que tú puedas descubrirlos, desarrollarlos, potenciarlos y alcanzar a otros con el Evangelio, y que puedas edificar y construir la iglesia, hacer un aporte a la iglesia. Y tenemos la llenura, que son experiencias diarias y repetitivas con el Espíritu Santo, que a veces pueden ser hasta que nos sobrellene, nos rebalse, nos llene de una manera extraordinaria. Pero es el Espíritu de Dios, necesitamos las dos cosas. Necesitamos caminar guiados de una experiencia diaria, y también necesitamos que Él nos llene a veces de una manera sobreabundante. Sobreabundante. Necesitamos de tu Espíritu. En la iglesia hoy día yo creo que necesitamos de la guía del Espíritu de Dios con claridad. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿ya? Entonces, voy a hablar un poquito de la llenura del Espíritu Santo, la segunda experiencia, ¿ya? La primera experiencia que tengo con el Espíritu de Dios es mi bautismo. Y en ese bautismo yo recibo el Espíritu de Dios y viene a morar a mi vida. Pero la llenura, ¿ya? En Efesios 5, versículo 18, dice: no se emborrachen con vino, ¿ya? Que lleva al desenfreno. ¿Ya? Desenfreno. Por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo nos llama a cuando dice no se emborrachen con vino, sino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos. Ese sean en el griego es un tiempo continuo, es un tiempo presente continuo, ¿ya? Significa que siempre sean llenos, que cada día sean llenos. Entonces, nuestra petición y nuestra oración diaria debería ser: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, cada día. Cada día, cuando abrimos nuestros ojos, cuando nos vamos a levantar, cuando vamos a comenzar el día, podemos ser ante el Espíritu de Dios y levantar nuestra mano y decir: lléname de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir y llenar mi vida, mi mente, mi corazón, y porque quiero caminar guiado por Él. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pedimos, caminamos y le pedimos de su llenura, Él va a guiarnos. Y Él va a mostrarnos, Él va a traer la sabiduría. Y Él va a encontrar el lenguaje, el mejor lenguaje o el camino del cómo comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, la llenura del Espíritu Santo entonces es la experiencia diaria continua donde vamos caminando con el Espíritu de Dios. ¿Cierto? En Juan capítulo 15, Juan 15, 26, ¿cierto? Dice lo siguiente. Juan 15, versículo 26. Dice lo siguiente: cuando venga el Consolador, Jesús dijo esto: cuando venga el Consolador, yo les enviaré
de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, y Él testificará acerca de mí. Entonces lo primero que tenemos que entender es que en la llenura del Espíritu Santo es una promesa de Jesús, ¿ya? Es una promesa de Jesús. Jesús dijo lo siguiente: yo me voy a ir, pero yo al llegar al Padre le voy a decir: Padre, envía al Espíritu Santo ahora. O sea, es como un cambio, es como un relevo, es como estas postas, ¡pum!, que se pegan en las manos y siguen corriendo, ¿cierto? Jesús llegó ante la presencia de Dios y bajó el Espíritu Santo y vino para llenarnos a ti. Es una promesa dada por Jesús en Juan 15:26. Tú puedes buscar y allá puedes leer parte más del capítulo. Pero es una promesa de Jesús, ¿ya? No es algo que yo gano, no es algo que yo compro, no es algo que de alguna manera yo manipulo, no. Es la promesa de Jesús que tú y yo íbamos a recibir el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de verdad que procede del Padre. O sea, el mismo Padre, Dios mismo, va a enviar el Espíritu de Dios para que pueda vivir y morar en tu vida y en mi vida. Entonces el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Jesús lo prometió así y así ocurrió. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Que fue por primera vez en Hechos 2, ¿cierto? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vino por primera vez. Pero también Jesús, que lo había prometido, Juan 15, Él prometió. Pero luego en Hechos 1, 4 y 5, cuando Él se apareció a los discípulos y tuvo 40 días hablando acerca de la vida cristiana, 40 días hablando del reino con sus discípulos. Y entre eso les dijo lo siguiente. Dijo que mientras uno comía, Jesús les dijo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, es una promesa de Jesús. Lo primero que tenemos que entender que el bautismo en el Espíritu es una promesa de Jesús para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, para cada hijo e hija de Dios. Tiene el Espíritu Santo, va a venir sobre ti, está sobre ti, mora en ti. Entonces Jesús lo prometió, y cuando Jesús resucitó y ascendió a la presencia de Dios, cuando Él ascendió, vino el Espíritu Santo y comenzó a morar en la vida de los cristianos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el bautismo del Espíritu Santo, esta experiencia única que cada uno de nosotros tenemos, es una promesa de Jesús, ¿ya? Es una promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Número 2, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ¿cierto? Que es cuando se inicia la primera iglesia primitiva con la llegada del Espíritu Santo, ¿ya? Jesús descendió, dice la Biblia que estaba hablando con los discípulos y de repente bajó una nube y se lo llevó en el cielo. Y Jesús dijo: oye, así como, o sea, unos ángeles que habían ahí dijeron: bueno, así como ustedes lo ven irse, también Él va a volver. Pero Jesús hoy día está a la diestra del Padre, ¿cierto? Y es el Espíritu de Dios el que está en nuestro corazón y el que camina con cada uno de nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 y 38, dice lo siguiente: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, los judíos que estaban ahí habían escuchado hablar a Pedro, ¿sabes? Pedro se había levantado y había predicado el Evangelio. Entonces estos judíos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice lo siguiente en versículo 38, Hechos 2:38: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. O sea, lo primero que les dice Pedro, le aclara, lo primero es el arrepentimiento, el reconocer a Jesús como Señor, el reconocer a Jesús como tu Salvador. El primer paso, eso les dijo Pedro: arrepiéntete. No se trata de ti, se trata de Jesús en ti. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Jesús hace. Entonces cuando uno entiende eso, uno dice: ya, entonces yo quiero depositar mi fe, mi confianza en Jesús. Y lo primero que dice Pedro en Hechos 2:30, arrepiéntete. Y luego le dice: bautízate. Tienen que bautizarse. Esto habla del bautismo en agua, ¿cierto? Así como Juan los bautizó en agua para perdón de pecados, tienen que bautizarse. Pero luego les dice:
y recibirán al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El apóstol Pedro aquí en Hechos 2:38 nos da los 3 pasos que cada uno de nosotros experimentamos. Vamos a Jesús, expresamos nuestra fe en Jesús, nos bautizamos y viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. A veces el Espíritu de Dios viene y viene así con, o sea, con tutti, y a veces no. En mi caso yo me acuerdo que, no sé, yo me bauticé en San Sebastián aquí en la playa, un mes de septiembre, el agua estaba muy fría, pero amigos, el Espíritu Santo no es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión de emociones, aunque nos emociona también. Pero básicamente el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Jesús prometió y él dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estuvo acá, él caminaba con los discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo va a estar en ustedes, va a vivir en nosotros. Y donde quiera que nosotros estemos, él va a estar. Entonces lo primero, el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Y segundo, viene cuando tú y yo primero manifestamos nuestra fe en Jesús, nos bautizamos y viene y mora y hace morada en nuestras vidas y viene a transformarnos, ¿ya? En 1 Corintios, cuando leemos en 1 Corintios 6, ¿cierto? En versículo 6, 9, ¿cierto? 6, 19, ¿cierto? Dice lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Pero el apóstol Pablo aclara y dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. ¿Ya? Entonces lo primero es una promesa de Jesús, pero lo segundo es que viene a vivir en nosotros, aquí adentro. Entonces ahora ni tú ni yo estamos solos ni solas. Tú no estás sola, no estás solo. Tal vez podemos estar sin compañía, tal vez podemos estar sin otras personas físicas, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y donde quiera que tú estés, y donde quiera que tú vayas, y donde quiera que tú lo que estés haciendo, el Espíritu Santo va contigo. En el trabajo, en la casa, donde quiera que estés, el Espíritu de Dios va contigo. Y por eso que yo creo que de alguna forma, por ejemplo, el apóstol Pablo nos llama a orar sin cesar, a estar en una constante oración, porque estamos en esa constante comunión con el Espíritu Santo en nuestro interior. Lo primero, entonces, la llenura del Espíritu Santo es que es una promesa de Jesús. Lo segundo es que Él viene a vivir en cada uno de nosotros, a hacernos templos del Espíritu Santo. Pero luego tenemos esta experiencia extraordinaria que Jesús, o sea, que el Espíritu de Dios nos da la posibilidad de tener en Hechos 4, versículo 31, ¿cierto? Dice lo siguiente, que después de haber orado, tembló el lugar en que estaban todos reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hay oportunidades donde el Espíritu Santo viene de manera sobrenatural. Hay oportunidades y hay momentos donde el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestras vidas de una manera extraordinaria, poderosa. Lo que ocurrió aquí, imagínate, el lugar tembló, el lugar se movió y el Espíritu de Dios comenzó a entregar convicción, a entregar palabras de tal manera que dice que todos salían a predicar la palabra. Por eso que la llenura del Espíritu Santo no es tan solo una sensación personal, aunque sí lo es, pero es algo que Dios nos da para que otros tengan un encuentro con Jesús, ¿ya? Para que el Evangelio sea predicado a otras personas. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Estaban orando, vino un temblor, se remeció todo y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios. El dunamis de Dios vino a cada una de estas personas. Y estas son experiencias que podemos vivir cada cierto tiempo, que vienen a confirmar el poder de Dios, que vienen a confirmar el reino de Dios en acción.
Entonces tenemos esta llenura especial, esta capacidad especial prometida por Jesús, con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y que nos da la posibilidad de tener esta experiencia extraordinaria en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos vivir esta experiencia extraordinaria? ¿Cómo tú y yo podemos experimentar o podemos vivir esta experiencia extraordinaria? Es lo mismo que todas las demás cosas, amigos, por medio de la fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 17, ¿cierto? Nos declara algo importante. Toda la vida cristiana es por fe. Dice, en Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la forma en cómo Dios se mueve, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero Dios se mueve de principio a fin por fe. Tú y yo somos personas que de fe. No andamos por vista, dice, andamos por fe. Vivimos por la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Es aquella comprensión, aquella capacidad de poder vivir sin ver, ni tocar, ni percibir lo que creemos, ¿ya? En una definición más bíblica, perdón, la voy a buscar, ¿cierto? En el libro de Hebreos, ¿cierto? Famoso 11:1, ¿cierto? Dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. O sea, es una esperanza, algo que creemos que está ahí y que a la vez tenemos certeza de que es real. Entonces, nosotros para poder experimentar esta llenura diaria del Espíritu Santo, tenemos que creer que se puede. Tenemos que tener la convicción, la confianza, la fe. Dice aquí la certeza de que Jesús lo prometió, de que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas y que tenemos acceso a esta llenura especial, desbordante del Espíritu en nuestras vidas. Si no vivimos así, amigos, vamos a terminar viviendo nuestra propia sabiduría humana. Vamos a terminar viviendo nuestras propias capacidades humanas. Y por eso es que es tan determinante el poder de ir ante el Padre y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, en este día yo no quiero vivir por mi propia sabiduría y no quiero vivir por mis propias inteligencias ni mi propia percepción. Señor, necesito de tu Espíritu. Necesito de tu Espíritu, Dios, para reanimar, para poder tener una palabra precisa para mi familia, para mis compañeros, necesitamos de su Espíritu. Si no andamos en su Espíritu, al final vamos a terminar caminando nuestras propias fuerzas, caminando nuestra propia sabiduría y en nuestra propia entrega. Por eso es que es necesario la llenura, ¿ya? Entonces, es una promesa de Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar el Espíritu. Segundo, Él viene a vivir en nuestras vidas. Somos templos del Espíritu de Dios y ahora el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Y tenemos acceso a esta llenura desbordante, a esta llenura sobrenatural que el Espíritu de Dios nos da. Y tú tienes toda esa capacidad. Cuando viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es como no sé, yo lo veo así, es como cuando soplar un caño tapado, es como todo fluye. Yo quiero animarte simplemente a que cada día en la mañana, mi oración diaria, esa es mi primera oración diaria: Señor, darte gracias por cómo tú eres, tu presencia, pero lléname de tu Espíritu, Dios. Yo no quiero vivir a esta altura de mi vida, ya no quiero vivir bajo mis propias sabiduría, quiero caminar con tu sabiduría, Dios. Lléname de tu Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, y tenemos acceso entonces a esta llenura. Un cuarto punto, ¿cierto? En Efesios, si vamos a volver a leer ahí, en Efesios 5:18, que lo habíamos, ¿cierto? Ya lo habíamos leído. Efesios 5, versículo 18, dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Número 4, necesitamos aprender a vivir. Somos llamados a vivir la llenura diaria del Espíritu Santo. Cuando Él dice, al contrario, sean llenos, esa sean, como ya le explicaba, esa sea es un tiempo presente continuo. En el griego es un tiempo presente continuo, es decir, siempre hagan esto. Siempre tienen que tenerlo como hábito. ¿Cuál es el hábito? ¿Qué tengo que hacer siempre? Ser lleno de su Espíritu. Cada día en la mañana, tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo voy a vivir esta vida?
¿Voy a vivirla bajo mi propia sabiduría o voy a vivirla bajo la sabiduría del Espíritu de Dios? Y allá donde yo tengo que ir y decirle, Señor, lléname, llena mi corazón, llena mi alma de tal manera que mi vida pueda expresar a Jesús a otros. Y no que conozcan nuestra naturaleza humana, o nuestra naturaleza humana, pero Jesús en nosotros. Número 4, entonces, es comenzar a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando tú vas a ciertos personajes principales del Nuevo Testamento, te vas dando cuenta que cada uno de ellos, ¿ya?, caminó lleno del Espíritu Santo. Cada uno de ellos caminó de tal manera que expresaba, ¿cierto?, la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas. Partiendo por Jesús. Jesús en Lucas 4, versículo 1, dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después del bautismo, inmediatamente él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Esta llenura diaria, cada uno de los personajes, partiendo por Jesús, se declaró dependiente del Espíritu de Dios. Señor, te necesito. Aún Jesús. Dijo Jesús, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo al Padre, lo que veo al Padre, eso hago. O sea, no se declaró independiente del reino de Dios. Claro, nosotros a veces vivimos de una manera súper, hiper dependientes. Pero la realidad es que necesitamos caminar dependientes del Espíritu Santo. En Hechos 4, versículo 8, el apóstol Pedro, famoso apóstol Pedro. Para algunos conflictos, para mí me identifico mucho con él, porque él era alguien que tenía conflictos en su propia vida, pero buscaba caminar con Dios. Y en Hechos 4, 8 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, les predicó. Pero fue la llenura del Espíritu Santo, fue él ante Dios, le dijo, Señor, lléname de tu Espíritu, porque no sé qué palabras decir, qué hablar, qué llevar, qué responder a estas personas. O sea, y para ti y para mí es lo mismo. A veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hablar, no sabemos qué reaccionar en ciertas situaciones. Y podemos ir ante Dios y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu, de tal manera que yo hable tus palabras y no mis palabras. O sea, en el libro de Salmos nos dice que Dios va a poner sus palabras en nosotros. Pero necesitamos disponernos y necesitamos tener la fe para decir, Señor, yo sé que tú tienes la capacidad de hacer estas cosas. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo que nos capacita, nos habilita para hacer ciertas cosas que de otra manera no sabríamos cómo hacerlas. También tenemos la experiencia, entonces, Jesús caminó lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro caminó lleno del Espíritu Santo y el apóstol Pablo también caminó lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, ¿ya? Bueno, ahí tú puedes leer todo lo que tú quieras ahí en Hechos 13, pero dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro. Hola, Negro, era el Simeón. Ya, bueno. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y mientras ayunaban y participaban en la reunión del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Así que después de ayunar e imponerle las manos, los despidieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Cilicia. Y ahí tú puedes seguir leyendo y te vas a dar cuenta que Pablo también caminó lleno del Espíritu Santo. O sea, ellos entendían, partiendo por Jesús, Pedro, Pablo y todo en realidad los personajes importantes, claves del Nuevo Testamento y del Antiguo también, entendían que necesitaban ser llenos del Espíritu de Dios. Y yo, de alguna forma, amigos, no es fácil, no se quiere usar la palabra fácil, pero es posible, ya esa palabra. Es posible vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sí, es posible. ¿Es posible vivir la vida cristiana en nuestra sabiduría? Sí, es posible. ¿Es posible vivir la vida cristiana de acuerdo a las tradiciones? Igual que los fariseos. De acuerdo a la religiosidad, al cumplimiento de las cosas. Es posible.
Pero lo que hace extraordinario al cristianismo, a la vida del cristianismo, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos habilita para vivir una vida en el Espíritu, para vivir una vida extraordinaria, para vivir una vida que va más allá de lo natural y de lo normal del ser humano. O sea, el ser humano, cuando tú vas al mismo Gálatas 5, dice las obras de la naturaleza del ser humano son peleas, discusiones, rivalidades, envidia, etc. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, libera el fruto. Él comienza a trabajar el fruto en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, esos elementos que no son propios de la naturaleza humana. El Espíritu Santo comienza a trabajarlos. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Sí, claramente. Por eso lo que hablábamos, el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando tú expresas fe en Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. Pero luego necesitamos las llenuras diarias. Diarias, donde vamos y le decimos, Señor, lléname, porque no puedo vivir bajo mis propios conceptos y preceptos. No puedo vivir esta vida bajo mi propia sabiduría. Te necesito, Dios. Ya, te necesito, Dios. ¿Es posible vivir la vida cristiana en mi sabiduría? Claro que sí. Pero no es la real. Esa sería una ficticia vida cristiana. Pero la vida cristiana real, con vida, comienza cuando decimos, Señor, lléname, lléname. Y a mí me gustaría invitarte allá donde tú estás, porque ya son las 10:10, pero allá donde tú estás, a que puedas decirle, lléname de tu espíritu. Señor, quiero aprender a vivir guiado por ti y no por mis propios pensamientos y emociones. Quiero aprender a vivir guiado por tu Espíritu Santo. Amén. Oremos allá donde tú estás. Oremos. Padre, yo te quiero dar gracias por el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias porque tú has venido para convencernos de quién es Jesús. Has venido para corregir nuestras vidas y guiarnos para caminar en el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Así que, Padre, hoy día yo en el nombre de Jesús te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas. Y oro por cada uno de los que están escuchando esto. Ven, Señor, sobre sus vidas. Y, Señor, que sus mentes, sus pensamientos, Dios, sus pensamientos sean llenos de tu Espíritu. Sus emociones sean llenos de tu Espíritu. Señor, su vida completa, cada área de su vida, sea llena de tu Espíritu Santo, Dios. Ven, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Rompemos, Señor, con nuestra dependencia humana, con nuestra propia autodependencia de nosotros mismos, si no queremos aprender a vivir guiados por ti, Espíritu de Dios. Ven, Señor, sobre nuestras vidas. Llénanos de manera sobrenatural en este día. Ayúdanos a vivir este día, lo que queda en esta semana, guiados por ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, sobre cada uno de nosotros. Te amamos, te anhelamos de manera extraordinaria. Tenemos hambre y sed de ti. Así que ven y llénanos, Dios. Señor, yo oro por cada uno de los que está ahí, Señor, que tal vez está pasando por angustia, está pasando por sentimientos de soledad o preocupación. Padre, que tú puedas tomar el control, Señor, de sus emociones y sus pensamientos. Espíritu Santo, recuérdales tu palabra, que los versículos de tu palabra puedan venir a su mente. Señor, que tu palabra pueda venir en su corazón y que por fe podamos apropiarnos de todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, llénanos de tu Espíritu hoy día, en este momento, donde sea que cada uno de nosotros estamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Que Dios les bendiga enormemente. Y lo que hace y marca la diferencia de esta vida cristiana. Mira, sí, ya. Pero que esta vida cristiana tiene que una relación directa con el Espíritu de Dios. Quiero leer algo que Paulina escribió. Bueno, lo escribiste ahí. Paulina escribió: consulto si el bautismo en agua es un mandato, ¿por qué no se posibilita para hacerlo más seguido y no esperar una vez al año? Yo
Sabes que estoy contigo, Pauli. Con todo mi corazón estoy contigo. A veces pasa más que nada por las cuestiones de las comodidades. Nosotros hace un año o 2 años atrás comenzamos a hacer 2 veces bautismo al año. Hacíamos bautismos también de invierno. Entonces metíamos una piscina a la iglesia con agua caliente y hacíamos los bautismos allá. Y tal vez tenemos que volver a hacerlo. Y tal vez tenemos que volver a hacerlo 3, 4 veces al año. ¿Ya? Y tenemos que seguir haciéndolo. Creo que necesitamos buscar una forma logística, práctica de cómo realizarlo. Y no tan solo esperar el paseo anual, sino tener algo como una piscina de esta plástica, pero esto no me acuerdo cómo se llama, es como de plástico, pero ese plástico firme, duro, y que tal vez pueda tener ruedas para entrar y sacarla y poder bautizar gente constantemente. Pero Pauli, con todo mi corazón, te encuentro toda la razón, la verdad que sí. Y a veces pasa más que nada por eso, que es más por una cuestión de logística, ¿ya? Pero creo que necesitamos desarrollar, ser creativos en el cómo tener la posibilidad de bautizar por lo menos 3, 4 veces al año, 5 veces al año, o 6, cada 2 meses, pero para eso necesitamos desarrollar una logística y creo que vamos a tener que hacerlo. Sí, Pauli, gracias por tu aporte porque realmente a mí me desafía para hacer algo así. Amén. Gracias, Pauli, por ese comentario. Bueno, eso, amigos y amigas. ¿Ya? Bueno, que Dios les bendiga. Buen día, Ernesto Uribe. Alguien más de Phoenix. ¿Cómo están allá? Tienen pues 3 horas de diferencia, creo. Pero, hola Ernesto, ¿cómo va todo? ¿Ya? Andrea, buen día. Angeli, ¿cierto? Para el bautismo en agua no hay mayor requisito. Es una expresión exactamente, amiga. Tal cual. No, no tenemos que vivir atados al pasado. Bueno, que Dios les bendiga. Recuerda poner me gusta ahí en el videito, ¿cierto? Para que otras personas... En la pedida, mira, si uno lo hace más que nada porque Facebook tiene esa forma de leer y a la medida en que uno va poniendo me gusta y compartir, ellos van diciendo, esto es importante y lo van repitiendo cada vez más. Así que no te olvides poner me gusta. Así que, bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos, seguimos el viernes y vamos a terminar con el proceso de los dones. Vamos a reforzar un poquito más cómo descubrir los dones. ¿Les parece? Bueno, amigos y amigas, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y precioso día y que podamos avanzar y caminar con el Espíritu Santo todo este día de la semana. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. El viernes a las 9 de la mañana. Mañana jueves tenemos reunión de iglesia a las 8, ¿ya? Y el viernes hay variedad de grupo conexión, sábado los jóvenes de las 5 en adelante y domingo en la mañana a las 11 de la mañana, ¿ya? Bueno amigos, un gran abrazo a todos, gracias por estar ahí, ¿cierto? A todos, a Edilson, a Juan y Millapán, mira amiga, ¿cierto? A todos, Eliana, a todos, que Dios les bendiga. Chao amigos, que Dios les bendiga.